Hola, Dios te bendiga. En este día me gustaría compartirte una pequeña porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 45. Te la voy a estar leyendo primeramente. Dice así: palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías. Cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año cuarto de Joacim, hijo de Joasías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Tú dijiste: ay de mí, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. Así le dirás: ha dicho Jehová: he aquí, yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los que planté, y toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque aquí yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. El libro de Jeremías nos sitúa en una época donde había mucho caos, donde estaba pronta la destrucción, la cautividad, y, es en ese tiempo donde el profeta Jeremías da palabra de Dios al pueblo, un pueblo necio, lleno de desobediencia, de idolatría. Y este pueblo no escuchaba la voz de Dios por medio del profeta Jeremías. Y es ahí donde aparece este otro personaje que es Baruc, del que te voy a estar hablando hoy. ¿Quién era Baruc? Baruc era el escriba encargado de escribir las palabras que Dios le daba a Jeremías. Era el encargado de redactar todo esto. Dado a que Baruc era el escriba de Jeremías, es vivir todo este caos, le tocó sufrir junto con Jeremías esas humillaciones, esos rechazos, le tocó vivir tanto. Y en el contexto en el que se encontraba Baruc en este versículo del 45, anteriormente, como ya les había mencionado, él se encargaba de escribir las palabras del profeta Jeremías. Y cuando él escribía esto, cuando este rollo que de estas palabras que él escribió llegó a oídos del rey, el rey lo que hizo fue tomar ese rollo y lo quemó. Imagínate ser Baruc, haber escrito toda esa palabra de Jehová, haber vivido todo eso y, y que al final lo quemen, lo destruyan. Pareciera que todo esto hubiera sido en vano, que todo esto fue inútil. Por un momento me gustaría que pensaras cómo se sintió Baruc en ese momento donde todo su trabajo fue quemado. Podría incluso llegar a pensar que no valió la pena. Sin embargo, en este mismo pasaje, en estos versículos, Dios nos enseña una gran verdad, así como se la dijo a Baruc, al escriba Baruc. Él no solamente trataba con una nación, como lo hacía en ese entonces, con el pueblo de Judá, sino también trataba con los corazones personalmente. Es por ello que a continuación veremos 3 pasos que se encuentran en este capítulo de Jeremías que nos ayudan a fortalecer nuestra confianza en Dios. El primero de ellos es reconocer la condición de nuestro corazón. Y esto lo vemos en los primeros 3 versículos. Vemos que Baruc no estaba emocionalmente bien. Vemos que él estaba triste, estaba cansado. Su corazón estaba cargado, confundido. Y esto nos enseña que en medio de la crisis, lo primero que debemos hacer
es reconocer cómo está nuestro corazón delante de Dios. Baruc reconoce que tenía un corazón cansado. Baruc dice que su dolor se ha aumentado. Esto refleja un gran agotamiento, un cansancio emocional, un debilitamiento espiritual incluso. Hermanos, amigos de Facebook, el cansancio de Baruc no solamente era un cansancio físico por todo lo que había pasado, sino un cansancio emocional, espiritual, mental. Vemos que también Baruc tenía un corazón triste, un corazón frustrado. Como ya les había mencionado anteriormente, él se dedicaba a escribir las palabras de Jeremías. Vemos a lo largo del libro de Jeremías que Baruc había sido fiel en su trabajo. Él había escrito, dice la palabra de Dios, el rollo donde decían las palabras de Jeremías. Él había sido fiel, había sido constante, estaba escribiendo, estuvo en todo tiempo con Jeremías, escribiendo la palabra de Dios. Sin embargo, vemos cómo el rey quema y destruye este rollo. Todo el trabajo que él había hecho fue quemado. Entonces podemos sentir o imaginarnos lo que sintió Baruc en ese momento, donde todo su trabajo pues ya se había desaparecido. Es cierto que Baruc se encontraba cansado, que Baruc se encontraba triste, frustrado, que su corazón se sentía mal. Sin embargo, algo que podemos notar de Baruc en estos versículos es que fue sincero con Dios. Podemos ver su sinceridad, que él mostró cómo se sentía. Él le dijo a Dios lo que sentía. Y eso es algo que debemos de hacer, porque Dios reconoce nuestra sinceridad, porque Dios sabe cómo nos sentimos. Y este es el primer paso para confiar en Dios, reconocer cómo nos sentimos, reconocer qué es lo que hay o cómo se encuentra más bien nuestro corazón. El segundo paso es reconocer la soberanía de Dios. Esto lo podemos ver en su versículo 4, donde vemos que Dios responde a Baruc con una fuerte verdad. Dice así: he aquí, yo destruyo a los que edifiqué y arranco lo que planté. Aquí Dios nos muestra que Él sigue teniendo el control en medio de esa crisis, el control en medio de todo ese caos en el que se encontraba Baruc. Y podemos notar algo: Dios sigue gobernando en medio de las crisis. Aunque para Baruc todo parecía estar fuera de control, Dios seguía obrando en medio de ese caos. Nada de lo que estaba pasando era un accidente. Recordemos siempre que Dios tiene el control en todo momento. También vemos que Dios obra más allá de lo que nosotros podemos entender. Tal vez para Baruc en ese momento no tenía sentido lo que estaba pasando. Para Baruc no lograba entender lo que estaba pasando. ¿Por qué lo que él había hecho había sido quemado? ¿Por qué si él había sido fiel le estaba pasando esto? Y muchas veces así nos vamos a sentir nosotros. Vamos a querer algo o vamos a estar pensando nosotros que hacemos las cosas bien y sin embargo vemos que nos salen mal las cosas o que a pesar de que lo hicimos bien, hasta pareciera que nos traen consecuencias. Sin embargo, debemos de entender que Dios tiene un propósito siempre detrás de algo. Tenemos que entender que Dios
conoce todo lo que está antes y lo que está después. Dios conoce el plan completo. Muchas veces nosotros queremos entender el por qué suceden las cosas. Queremos entender todo. Y va a haber veces en las que no vamos a entender el por qué suceden las cosas, así como Baruch también. Me imagino que en su momento lo sintió. Pero nuestra confianza en Dios no debe depender en si entendemos o no las cosas que nos están pasando o por las que estamos atravesando, sino en la confianza de que Dios siempre hará lo correcto, en nuestra confianza de que Dios sabe lo que hace. El tercer punto es rendirse a la voluntad de Dios. Y esto lo podemos ver en el versículo 5. Vemos que Dios, después de mostrarle a Baruch la condición de su corazón, después de recordarle que, que, que Dios tiene el control, que Él tiene el control de su soberanía, Dios ahora sí va al punto central de su mensaje, y es la respuesta que espera Baruch ante esta confusión, ante esta crisis que él estaba pasando. Y Dios comienza con esta pregunta, lo confronta de manera directa hacia sus expectativas, porque recordemos que Baruch era un escriba. Yo creo que a lo mejor él pensaba en ser un gran escriba, en ser recordado, en que su ministerio continuara. Sin embargo, cuando le pasa todo esto, todas esas expectativas, todas esas grandezas que él se imaginaba, todos esos sueños se derrumbaron. Fue como todos sus sueños, él se imaginaba esto y de repente pasa todo esto, toda esta destrucción, todo este caos, le queman el rollo, su propósito, su trabajo. Vemos cómo él, todas sus expectativas se caen y Dios lo confronta precisamente con esto y le muestra que el problema no solamente era el cansancio que estaba sintiendo, no solamente era su frustración, sino lo que él estaba esperando, las expectativas que él tenía. Dios le dice que deje de buscar esas grandezas, que deje de esperar todo eso y que acepte la voluntad de Dios. Así nosotros debemos dejar esas expectativas que tenemos. Baruch posiblemente estaba esperando grandezas, pero Dios le dice, no busques esas grandezas, porque estoy por enviar un gran castigo sobre toda esa gente, sobre el pueblo que había desobedecido. También debemos de confiar en lo que Dios decide, porque Dios no le dio a Baruch lo que Baruch esperaba, lo que Baruch quería, lo que él tenía en mente. Dios le dice a Baruch, tu vida te daré por botín. Lo que significa que en medio de todo este caos, Dios iba a tener cuidado de Baruch. Recordemos que Dios iba a mandar juicio contra Judá a causa de su desobediencia y su idolatría. Y en medio de todo esto, Dios le dice a Baruch, tu vida te daré por botín. Es decir, que él iba a guardarlo de toda esta destrucción, de todos estos males. Dios iba a tener cuidado de su vida. Baruch no recibió esas grandezas que él esperaba, esas grandezas que él soñaba, pero recibió algo mejor, la seguridad de Dios. A veces Dios no cambia o no va a cambiar la situación en la que nos encontramos, pero sí nos va a sostener en medio de esta situación en la que nos enfrentamos, en la que nos sentimos ahogados. Es muy diferente
estar pasando una situación solo que, que tener a Dios con nosotros. Esa confianza de que Dios tiene el control. Para entender un poco mejor, imaginemos esto. Alguien que está en medio del bosque de una gran tormenta encuentra una cueva y se mete y se refugia de esa tormenta. Sin embargo, ya estando dentro, protegido de la lluvia de esa tormenta, se comienza a quejar porque la cueva no tiene cama, no sé, la cueva no tiene luz, porque no tiene todas esas comodidades. Y es algo similar a lo que estaba pasando con Baruch. Sin embargo, vemos que, que Dios lo estaba guardando en medio de esa crisis a Baruch, como la cueva estaba protegiendo al hombre en aquella tormenta. Esto nos enseña que en medio de las crisis no siempre vamos a entender las cosas que suceden. Sin embargo, algo que podemos hacer es decidir confiar en la voluntad de Dios, porque sabemos que Dios tiene el control de todo. ¿Y cómo podemos confiar en Dios? Debemos reconocer primeramente cómo nos sentimos, qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Enseguida debemos aceptar la soberanía de Dios, que Dios tiene todo en sus manos, todo está bajo su control. Y finalmente debemos de rendirnos a esa voluntad de Dios. Y así es como verdaderamente podemos demostrar nuestra confianza en Dios. Esto lo puedes ver cuando decides ser honesto con Dios sobre lo que sientes. Cuando en medio de la ansiedad recuerdas que Él tiene el control. Cuando las cosas no van como lo esperabas y eliges dejarle las cosas a Dios. Cuando dejamos de tratar de manejar las cosas por nuestra propia cuenta y le dejamos el control a Dios. Porque confiamos en esa soberanía de Dios, en esa voluntad perfecta de nuestro Dios. Yo te invito que ahí en tu casa, en tu trabajo, en el lugar donde te encuentres, te rindas a la voluntad de Dios, que confíes en que Dios tiene el control de todas las situaciones por las que podemos pasar y que no importa lo que estés viviendo en este momento, tú deja todo en manos de Dios y bueno, Él nos dará, como le dijo a Baruch, tu vida por botín, pero no nuestra vida aquí, sino una vida eterna, reinando allá en el cielo con Él. Dios te bendiga.